vista, y es que al principio el título de tu libro, y esto es lo que vamos a hablar, nos podría chocar, porque fíjate que siempre hemos asociado la moral precisamente a lo bueno, a lo virtuoso, pero si te parece vamos a remitirnos a una cita de Alexander Solzhenitsyn y que dice, para hacer el mal, el ser humano debe en primer lugar creer que lo que está haciendo es bueno. Así que empezamos. ¿Qué entendemos por moral? Bueno, yo la definición que manejo en el libro de moral o de moralidad, lo igualo más o menos, es una capacidad humana de distinguir entre bien y mal, de que hay cosas buenas y cosas malas. Lo veo como una capacidad humana. Lo mismo que hay una capacidad del lenguaje, que tenemos la capacidad de hablar, ¿no? Pues tenemos una capacidad de distinguir entre bien y mal, como tenemos una capacidad de distinguir colores, que no hay colores, hay radiaciones de onda nada más allá afuera, longitudes de onda, pues la naturaleza es amoral, no hay moral ahí fuera. Sin embargo, los seres humanos, a diferencia de otros animales, ¿no? Como perros o mi perra, pues no sé, si ve una lagartija se la come y no tiene ningún complejo moral ni para nada, ni piensa en que hay cosas buenas ni cosas malas, ¿no? Entonces el ser humano piensa en que hay cosas buenas y hay cosas malas y desde el punto de vista de la evolución parece que la moral es una herramienta para la cooperación humana. Es decir, tenemos esa capacidad de distinguir entre bien y mal para que nos coordinemos y nos unamos en realizar el bien y en evitar el mal, para que los grupos sobrevivan. Y esta moral se entiende como una adaptación. Una adaptación es algo, un rasgo, una característica que ha sido seleccionado por la selección natural, ¿no? por la evolución. Entonces, un pulgar, el corazón, un ojo son adaptaciones. Entonces, en ese sentido, también el vínculo materno-filial, el apego, por ejemplo, es una adaptación psicológica, las emociones son adaptaciones, el miedo, la ira son adaptaciones, también hay adaptaciones psicológicas, entonces la moral sería una adaptación, digamos, de ese tipo psicológica que sirve para que los grupos se coordinen y que sobreviva un animal social como nosotros. Si no tuviéramos moral, nos hubiéramos extinguido, es decir, que una especie social como la nuestra, pues si yo tengo sexo con quien quiero, mato al primero que me hace una faena, no sé qué, y no tuviéramos un código de circulación que, que, que nos evitara hacer esas cosas, pero es que además la moral lleva un componente emocional muy importante, o sea, es que es como una emoción casi, o sea, los temas morales, cuando tú ves que algo está malo, pues no es como que ves un color rojo y azul y ya está, sino que es algo que te hierve la sangre, ¿no? Que decir, tú, para ti es mala tal cosa, entonces tienes que acabar con ella, los demás tampoco pueden hacerla y implica unas emociones enormes, ¿no? Porque las actitudes morales no son como cualquier otra actitud o como cualquier otra creencia, ¿no? Entonces tienes sobre todo una cosa muy curiosa que es que tú impones tus creencias morales a los demás. Es decir, si tú crees que, no sé, que el aborto está mal, pues, o matar está mal, pues no dices, oye, pues yo no voy a matar o no voy a abortar, pero quiera que aborte o así, ¿no? Sino que tú lo que dices es, oye, esto no se puede hacer y tú tampoco lo puedes hacer, ¿no? Entonces, claro, fíjate el potencial de conflicto que tiene esto cuando tu moral se la estás imponiendo a las demás, porque tú crees que es universal, crees que es lo mejor del mundo y que es indiscutible, o sea, que es tan clara como que 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces, crees que los demás también tienen que cumplirla. Entonces, claro, ahí se da un conflicto porque, claro, ves las cosas desde el punto de vista del otro y el otro no está de acuerdo con cómo las ves tú, ¿no? Entonces, el potencial de conflicto cuando los temas los convertimos en temas morales es muy importante, que de eso hablo en diversas partes del libro, ¿no? Me parece muy interesante un poco esto que estás comentando, ¿no? Que donde estamos viendo que lo moral también, ¿no? El sentimiento moral nos ha permitido sobrevivir porque nos ha permitido cooperar, ¿no? Porque hasta cierto punto lo que está detrás es que hemos conseguido más o menos nuestra especie pues seguir unos cánones comunes con los que hubiese sido muy difícil sobrevivir. Sí. Ahora bien, la idea es si esta moral es igual para todos, es decir, el sentimiento moral tiene un carácter universal, es decir, las sociedades que han sobrevivido, que han logrado sobrevivir, han sido moralmente similares, ¿no? Y otra cosa que planteas también en el libro
no quiero hacer muchas preguntas a la vez, pero bueno, esta sería una, pero si coexisten diferentes estratos o capas de moralidad, ¿no? Y si esto nos puede ayudar a entender, pues no sé, diferentes conflictos. Por ejemplo, yo puedo vivir algunas lealtades como contradictorias. Puede que, no sé, valores patrióticos, por ejemplo, puedan entrar en contradicción, imagínate, con los valores familiares. Tú comentas en alguna entrevista que he visto que tú creciste en el País Vasco y un País Vasco un poco polarizado por esta violencia terrorista y como poco las personas que defendían la violencia de ETA, sin embargo, en otros ámbitos podían conservar, y esto era muy interesante, creencias morales muy similares a los que consideraban a lo mejor sus adversarios, ¿no? Como robar o ayudar a los semejantes. Entonces, primero sería esto, el sentimiento moral es, somos todos parecidos moralmente, ¿no? Sí, este tema se le ha dado vueltas pues a lo largo de la historia y yo creo que poco a poco lo vamos aclarando. O sea, me parece a mí que lo que ha aportado la psicología evolucionista y el entender la moralidad a partir de Darwin en adelante, yo creo que sí nos arroja bastante luz sobre esto. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Oliver Scott Carey, que le menciono en el libro, que ha hecho una serie de estudios por más de 60 sociedades de todo el mundo, etcétera, y él encuentra que sí hay unos elementos comunes en todas las normas morales, pero es que es un poco las dos cosas. Tú puedes ver la botella medio llena o medio vacía. Voy a intentar explicarlo un poco, ¿no? Vale. Él, por ejemplo, o sea, yo creo que efectivamente hay unas normas, no nos damos cuenta a veces cuando ves las diferencias, por ejemplo, en conductas sexuales y se permite el sexo prematrimonial o no, en un sitio, las mujeres están de una manera, en otra, pues cuando ves tanta variedad, pues llegas a pensar que no hay normas morales y que cada uno pues hace lo que quiere en cada cultura o en cada sociedad, ¿no? Pero si miras un poquito debajo de eso, vas viendo que hay una serie de cosas que son comunes, aunque luego a otro plano por encima se expresen de una manera diferente, ¿no? Y está, por ejemplo, lo que dice Oliver Scott Carey, él habla de que hay 7 cosas que son buenas en todas las culturas que ha estudiado, que son ama a tu familia, ser leal a tu grupo, devolver favores, ser heroico, respetar a los superiores, ser justo y respetar la propiedad. Estas 7 cosas él encuentra que se cumplen en todo el mundo, en todas las sociedades, no de la misma manera. Ahora voy a intentar matizar cuál es la parte en la que hay diferencias y cuál es la parte en la que hay similitudes, ¿no? O sea, esos son 7 valores casi universales, ¿no? O sea, eso está moralmente bien en todas las culturas que él ha visto y sin embargo está moralmente mal en todas las culturas descuidar a tu familia, traicionar a tu grupo, engañar, ser cobarde, faltar al respeto a la autoridad, ser injusto o robar. Voy a intentar explicarlo, porque creo que este punto es interesante. Entonces, no, es claro que no hay contraejemplos. Esto sería interesante verlo. Es decir, en ningún sitio eso está considerado que si te hacen un favor, matarle a golpes al que te ha hecho un favor está bien. ¿Entiendes? No. O sea, hay cosas muy claras. Está el tema de reciprocidad, que somos animales con una reciprocidad. Cuando te hacen un favor, tú estás como obligado a devolverlo. Esto lo saben muy bien los de marketing y toda la gente que te dan algo para luego sacarte otra cosa porque te sientes como un poco en deuda, ¿no? En deuda, cuando te hacen un favor y tal. Entonces, hay una serie de estas cosas que hemos comentado que están por debajo, pues defender a tu familia. En ningún sitio se dice, oye, voy a querer más a los hijos del vecino que a los míos o cosas por el estilo. Quiero decir que hay unas cosas que son tan de perogrullo, tan gordas, que no nos damos cuenta de que son comunes, ¿me entiendes? Igual nos fijamos más en las diferencias. Pero, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué ocurre por ejemplo, a nivel de las costumbres sexuales o de las costumbres que tienen que ver con los derechos de la mujer, etcétera? Pues hace poco estaba leyendo un artículo sobre el tema de las culturas pastoralistas, por ejemplo, el Islam, que es una cultura de beduinos del desierto que criaban camellos, etcétera, pero ha habido en otros sitios, ¿no? Las culturas pastoralistas se ha visto que limitan mucho más los movimientos de las mujeres, hacen más que estén en casa, que no puedan moverse, que van más tapadas, que controlan mucho más a las mujeres. ¿Qué pasa? Que los pastoralistas los hombres son los que se encargan del ganado y tienen que llevar el ganado a pastar
pues a los Fuera, ¿no? prados o a los campos y tal, y se tiran fuera de casa pues días, semanas o a veces incluso meses. Con lo cual hay el riesgo de que sus mujeres sean infieles. Entonces, en el matrimonio más o menos hay un acuerdo que es que el hombre invierte esfuerzo, trabajo, dinero, lo que sea, en sus hijos, si tiene la garantía que hay una certeza de paternidad, si sabe que esos hijos son suyos. Si no tiene garantía de que son suyos, no va. Entonces, de alguna manera, pues lo que se hace es, por la parte de los hombres, pedir que haya un compromiso de que las mujeres intenten demostrar que van a ser fieles, pues quedándose en casa, haciendo unas restricciones, y por parte de las mujeres también les interesa señalar, decir, oye, mira, yo soy fiel, me quedo en casa para que veas y fíjate de mí, invierte en mí y en mis hijos y apóyame, ¿no? Entonces, si vamos a una cultura que es a lo mejor de cazadores-recolectores, vamos a ver que las costumbres son muy diferentes. Y entonces igual las mujeres tienen mayor libertad, porque son autónomas a la hora de conseguir comida, etcétera, aunque los hombres cazan y aportan calorías con la caza, pero prácticamente las mujeres pueden ser autónomas recolectando, etcétera. Y entonces, como la inversión del hombre ahí es menor, pues también las exigencias en cuanto a certeza de paternidad y de fidelidad y tal también son menores y pueden ser unas costumbres un poquito más relajadas. Lo que quiero decir es que, como decimos, la moralidad es una herramienta para la cooperación, pero la forma en la que hay que cooperar, sean los grupos, o sean incluso los matrimonios o las parejas, es diferente según el estilo de vida, según la ecología, según el lugar del mundo, según dónde te encuentres. Yo por el libro digo también en algún momento, por ejemplo, pues culturas como la Inuit o como algunas otras, donde son nómadas y donde cuando los viejos o los ancianos, cuando las personas son mayores, pues están enfermas o no pueden moverse y no aportan al grupo y son una rémora incluso para que el grupo tiene que seguir moviéndose, y si el grupo espera, los que se quedan atrás por edad o por lo que sea, pues el grupo puede desaparecer, pues ahí hay unas reglas más laxas en cuanto a la eutanasia, digamos, o al suicidio asistido, o a que esa persona se pueda apartar y hacer una especie de suicidio por el bien del grupo, un suicidio altruista, etcétera, ¿no? Sin embargo, en China, donde hay unas culturas ya más de agricultura, más sedentarias, más establecidas, hay un respeto mayor a los viejos y se les trata de otra manera a los padres, etcétera. La piedad filial es diferente. Entonces, quiero decir, resumiendo un poquito, recapitulando, no sé si queda muy claro. No, a mí me ha quedado bastante claro. Hay unas cosas que son básicas, o sea, en ningún sitio lo que te decía a un amigo le tratas mal o a tus hijos está bien que les pegues de golpes y no sé qué. O sea, quiero decir, hay unas cosas básicas muy claras. Pero luego hay ciertas variaciones locales dependiendo un poquito de que la cooperación tiene que ser distinta dadas las circunstancias, dada la ecología, dado ese ambiente, ¿no? Y entonces, por ahí es donde a veces vemos, joder, no, pues no hay normas, cada uno hace lo que quiere, pero no, hay unas bases que yo creo que están en nuestra naturaleza, y luego esas bases pues se expresan de diferente manera. Es un poquito lo que decía del lenguaje, o sea, la capacidad de hablar es la misma en todas las especies. Lo que pasa es que luego tú puedes hablar chino o puedes hablar, es lo que te decía antes, no puedes hablar una moral más de pastoralista o más de inuit o una moral más de occidental de ahora, pero esa moral existe por una capacidad humana básica ahí que es bastante común a toda la especie, ¿no? Un poquito, es que son las dos cosas, ¿no? Que hay igualdad por debajo y hay diferencia. Es como cuando decimos somos buenos o somos malos, es que somos buenos y somos malos, somos las dos cosas, ¿no? Es difícil. Claro, es poco, la moral es como un vestido, donde hace calor hay que vestirse de una forma y donde hace frío, ¿no? Hay que vestirse de Pero al otra. final hay un vestido, ¿me entiendes? Lo que Hay un pasa es vestido, que sí, sí. sí, creo que has expresado bastante bien un poquito la idea es esa, es decir, pues bueno, hay vestidos, lo que pasa es que en un clima más cálido, pues igual la ropa es más ligera y los inuit van tapados hasta, ¿no? Con choto y con todo, ¿no? Pues sí, esa es un poquito la idea, efectivamente, ¿eh? Claro.